Bueno, continuamos en esta segunda parte. eh, Pensando, me gusta el título porque es un poco el título que está en el Boyambi Childress y casi parece como, bueno, ¿en qué circunstancias podemos eludir, podemos escaparnos de la obligación de tratar, ¿no? De hacer el bien? Casi parece por ese lado. No, pero lo que está diciendo es en qué situaciones no estaríamos obligados, ¿no? Incluso pensándolo desde lo anterior, en qué situaciones tal vez hasta estaríamos obligados a no tratar, ¿no? Eh, Pensando en la categorización que hacíamos en la primera parte de esta clase. Eh, y entonces va a haber tres circunstancias donde estamos, eh, donde no estaríamos obligados a tratar. La primera circunstancia es cuando un tratamiento sea inútil o no tenga sentido. Vamos a hacer algunas disquisiciones sobre esto, ¿no? Pero aquellos tratamientos que o bien tengan pocas probabilidades, muy pocas probabilidades de tener algún grado de eficacia, ¿sí? Eh, o bien que tengan un resultado seguro, pero que no tenga mucha importancia, la verdad. Sí, este tratamiento te va a producir este beneficio, pero ese beneficio es muy pequeño, honestamente, así que no tiene sentido. Eh, y aquellos tratamientos que sean meramente especulativos, esto quiere decir que no haya ningún ensayo, que uno no sepa realmente que va a salir de ese tratamiento, ¿no? Pero, y esta me parece es una consideración interesante que hacen Boyan B. Childress, esto no va a ser siempre tan claro, a veces no va a ser tan fácil saber si cuando uno dice este tratamiento no tiene sentido, se está basando en una predicción probabilística, ¿sí? En una base teórica que permite predecir en términos de probabilidades si algo va a ser eh, útil o va a ser fútil, que ahora vamos a ver la diferencia, eh, o en una casi certeza dentro del rango de lo que podemos saber dentro de las ciencias médicas, ¿no? Eh, esta diferencia no es siempre tan fácil. A veces uno tiene cierta certeza médica, ¿no? El conocimiento médico, médico en sentido amplio, le permite saber cuáles son las probabilidades de éxito de algo y si tiene sentido o no, pero a veces no. Muchas veces no, y a veces se confunden estas dos cosas, ¿no? A veces uno dice como certezas cosas que en realidad no son tan ciertas. Bien, en segunda instancia, los inconvenientes del tratamiento superan a los beneficios, ¿no? Y acá, Boyan y Childress dan algunos ejemplos específicos, que yo los traigo porque para que entendamos por dónde viene la teoría, pero lo que dicen es, el principio de no maleficencia no obliga a prolongar la vida biológica, ni a iniciar o mantener un tratamiento sin tener en cuenta el dolor, el sufrimiento y la incomodidad del paciente. ¿Sí? Lo que dicen es, hay que tener en cuenta estas cuestiones eh, para pensar el principio de no maleficencia. ¿Sí? Y por tanto también para pensar el principio de beneficencia. Y si los inconvenientes superasen a los beneficios, entonces uno no estaría obligado a hacer ese tratamiento, incluso uno podría pensar que estaría obligado a no realizar ese tratamiento. Tercera instancia que plantean ellos es la importancia de los juicios sobre calidad de vida, y tiene un poco que ver con la que hablábamos recién, ¿no? Que ellos dicen que es imposible decidir que va a beneficiar a un paciente sin que uno se plantee a pensar en algún criterio de calidad de vida, ¿sí? ¿Y qué calidad de vida? Bueno, nosotros no tenemos que confundir la calidad de vida para ese paciente, para lo cual habrá que sentarse y escucharlo, en principio, entre otras cosas, con la calidad o el valor de su vida para los demás, ¿sí? Y por supuesto, si hay alguien, un sustituto, dicen acá, pero si hay alguien que decide por el tratamiento de otro, esa decisión no puede ir de ninguna manera en contra del interés del paciente
ya sea para evitarle inconvenientes a la familia o para evitarle inconvenientes a la sociedad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de calidad de vida, hablamos de calidad de vida para ese paciente. Desde pensar el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia, por supuesto. Bien, algo que hablábamos acá en el punto número 1, que el tratamiento es inútil o carece de sentido, estos dos conceptos por ahí no son útiles casualmente para entender esto, que son el concepto de inútil y de fútil, ¿no? Cuando ellos hablan de que el tratamiento es inútil, en realidad lo que quieren decir es que el tratamiento sea fútil, ¿no? Inútil, referido a un tratamiento que se intentó con la expectativa de que sirva, ¿sí? Nosotros esperábamos que funcionara, pero al final resultó ser inútil, ¿no? Y fútil cuando nosotros intentamos algo, pero sabemos que no va a resultar. Estos serían estos casos que enuncian Bojan y Childress, ¿no? Esos serían los fútiles, los que tienen muy pocas probabilidades de resultar eficaces, o estamos seguros de que no va a hacer nada, o qué sé yo, no sabemos, y bueno, pero que es especulativo, ¿sí? No sabemos, no hay ninguna razón fundada para pensar que vaya a funcionar, eso sería lo fútil, ¿no? Y por ahí esta disquisición de términos nos permite plantarnos mucho más claro dentro de este primer punto que hacen Bojan y Childress. Bueno, otras consideraciones que hacen estos muchachos es la consideración de acción versus inacción, ¿sí? No iniciar un tratamiento versus retirar un tratamiento, ¿sí? Ellos van a plantear si existe alguna diferencia moral entre actuar y no actuar. Por ejemplo, entre no conectar a alguien a un respirador y desconectarlo después, ¿sí? Y les voy a arruinar un poco el final, se los voy a spoilear, Bojan y Childress dicen que no hay diferencia, ¿sí? Y me parece que la literatura bioética tiene bastante consenso en que no hay ninguna diferencia. ¿Y por qué no hay ninguna diferencia? Ellos van a plantear que muchos profesionales y familiares también encuentran una diferencia y se sienten justificados al no iniciar un tratamiento, pero no al retirarlo, ¿sí? Se sentirían justificados al decidir, por ejemplo, no conectemos a alguien en un respirador, pero no a sacarlo del respirador, a desconectarlo después. Tal vez porque se sientan responsables y por tanto culpables al desconectar, pero no si no hacen nada, ¿sí? Y esto me parece que nos pasa. Pero en realidad, van a plantear Bojan y Childress, no hay una diferencia clara entre las dos cosas, ¿sí? Retirar algo, retirar un tratamiento, se puede realizar no iniciando un acto. Como por ejemplo, ellos dicen no recargando las pilas de los respiradores, no sé, no pagando la boleta de luz. O no introduciendo una infusión en una sonda de alimentación, o ni iniciando la próxima fase de un tratamiento, lo que sea, ¿sí? Estos son los ejemplos que dan ellos. Pero uno puede retirar, entre comillas, mediante no iniciar algún otro paso de un tratamiento, o no iniciar aquello que es necesario para mantener ese tratamiento. Eso por un lado, con lo cual no habría una diferencia muy clara entre acción e inacción a la hora de pensar un tratamiento. Por otro lado, lo que dicen ellos es, esto puede llevar a un exceso de tratamiento. Continuar con tratamientos que ya no tienen sentido, porque bueno, pero ya lo empecé, no lo voy a retirar. Estos serían casos de encarnizamiento terapéutico, ¿sí? No los únicos casos, pero algunos casos de encarnizamiento terapéutico. Y por último, como otra consideración para hacer, los pacientes y las familias pueden tener miedo de quedar atrapados en un tratamiento determinado, ¿no? De si lo inicio, después no lo voy a poder retirar, entonces mejor
que no lo inicie. Y entonces decían no autorizar inicios de tratamientos que puedan ser beneficiosos por miedo de que después resulte que no lo son y no poder retirarlos, lo cual también sería un riesgo a pensar, ¿no? Bien. Otra disquisición que hacen Beauchamp y Childress es la distinción entre tratamientos ordinarios y tratamientos extraordinarios, ¿sí? También les voy a arruinar el final. Para Beauchamp y Childress no hay una diferencia per se entre tratamientos ordinarios y tratamientos extraordinarios. Ellos van a decir, bueno, ¿qué entiende la gente por tratamientos extraordinarios, ¿sí? O tratamientos ordinarios. Va a decir, bueno, tratamientos ordinarios son aquellos que son habituales, los comunes, los que normalmente se usan, ¿sí? Pero si bien en medicina o en las ciencias médicas lo habitual es tratar una enfermedad de una manera, que sea o no adecuada en una circunstancia determinada dependerá de ese paciente, de sus deseos, de sus circunstancias clínicas, sociales, psicológicas, pero no solo de si es común ese tratamiento, con lo cual no tendría sentido esta diferenciación. Siempre es especial un tratamiento, siempre es extraordinario en ese sentido, porque siempre depende del paciente particular. Y entonces, bueno, y después plantean otra posibilidad de planteo, si es simple o complejo, si es natural o artificial, si es no invasivo o muy invasivo, si es barato o es caro, económico o caro, si es rutinario, lo hacemos siempre, o excepcional. Eh, pero lo que van a plantear Beauchamp y Childress es que estas disquisiciones solo son relevantes si nosotros le ponemos alguna consideración moral, no es que son relevantes porque sí, si es simple o complejo, ¿y qué importa si es simple o complejo? Uno podrá decir, bueno, pero es muy complejo y entonces tenemos que considerar cuestiones sobre la dificultad, por ejemplo. Y eso hace a una evaluación de riesgos. Ok, bueno, pero ahí yo hago una consideración moral, no es que importa por ser complejo en sí mismo. ¿Sí? Esto es lo que plantean Beauchamp y Childress respecto de todas estas consideraciones de tratamientos ordinarios y extraordinarios. ¿Sí? Y entonces van a decir lo siguiente, en última instancia, todos los métodos ordinarios terminan siendo aquellos fármacos, tratamientos, operaciones, lo que sea, que tengan una expectativa razonable de beneficios, sin causar excesivos gastos, dolores o inconvenientes, ¿sí? Sin causar excesivos perjuicios. Y extraordinarios van a ser los que no puedan ser utilizados sin causar excesivos gastos, dolores, etc. Y entonces nuestra diferenciación va a estar medio ahí riesgosa, ¿sí? Acá sí pareciera ser importante la diferencia entre ordinarios y extraordinarios, pero para Beauchamp y Childress, esta diferenciación en última instancia tiene que ver con si un tratamiento es beneficioso o no, ¿sí? Y su evaluación de riesgos y beneficios, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que dicen es, nosotros tenemos que evaluar costo, riesgo y beneficio, no pensar si son ordinarios y extraordinarios en todos los sentidos anteriores, ¿sí? Con lo cual descartemos esa idea, ¿sí? Y entonces, hagamos esta, que esta sí es importante y esta sí la tienen que conocer ustedes, ¿no? Entonces, cuando evaluemos si un tratamiento es beneficioso, tenemos que hacer una evaluación de costo, riesgo y beneficio. ¿Qué es el costo? El costo van a ser todos los recursos que uno necesite para obtener ese beneficio. Y por otro lado, todos los efectos negativos que uno tenga de conseguir ese beneficio. Por ejemplo, vamos a sacar un apéndice, ¿no? Sacar un apéndice, el costo va a ser todo el costo en plata de preparar el quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben mejor que yo, que no me dedico a cirugía. Eso por un lado, sí, todos los recursos requeridos, y además los efectos negativos. Voy a tener que abrirle la panza a esta persona, ¿sí? Abrirle el abdomen. La piel, el recto interior del abdomen, las fascias, todas esas cosas, para no decir panza.
tenemos que abrirle la panza a esta persona. Esos serían los costos, ¿sí? Es todo aquello que voy a tener que, todo aquello negativo que voy a tener que tener de hecho, ¿sí? No me queda otra. Gastaré plata y además le voy a cortar la panza a esta persona. Además tenemos el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es un posible perjuicio futuro, ¿sí? No estamos seguros, pero puede pasar. Y refiere tanto a la probabilidad de que suframos un perjuicio determinado, ¿sí? Es tan probable que suframos un perjuicio, como a la magnitud de este perjuicio, ¿sí? Es un perjuicio leve, moderado, grave, ¿sí? ¿Qué tan grave es ese perjuicio? Refiere a estas dos cosas, qué tan probable es y qué tan grave es este perjuicio probable. Hay distintos tipos de riesgo, uno podría pensar riesgos físicos, riesgos psicológicos, riesgos financieros, puedo perder plata, y riesgos legales. Y acá les traigo una cita que dice, no hay ningún riesgo salvo que haya una evaluación previa negativa de algún tipo, ¿sí? Esto quiere decir que uno tiene que evaluar estos riesgos, ¿sí? Evaluar estos riesgos y decir, bueno, acá algo malo puede llegar a pasar, ¿sí? Esto no quiere decir, si uno no lo evalúa, no existe, ¿no? Sino que uno tiene que evaluar, tiene que hacer esa valoración, ¿no? Y revisar las valoraciones previas, ¿no? Las de aquella gente que ya pasó tal cosa y dijo, bueno, mirá, pasaron estas cosas malas, existen tantas chances de que pase. Bien, y por último el beneficio. El beneficio es un valor positivo, ¿sí? Es aquello que yo quiero conseguir. Por ejemplo, la vida o la salud, ¿no? Y no es un término probabilístico, ¿sí? Yo saco el apéndice y me voy a curar de una apendicitis, en principio, ¿sí? Es lo que yo estoy buscando. Bien. Vamos a hacer otra pausa y después vamos a charlar un poco acerca de la regla del doble efecto. ¿Sí? La regla del doble efecto, no voy a introducirla ahora, hablamos después de esta pausa.